¿Qué tal? Muy bien, buenos días, bienvenidos a esta sesión donde ahora vamos a platicar sobre detectores de luz. Entonces bueno, vamos a continuar en donde nos habíamos quedado la vez pasada. Si tomamos un segundito. Muy bien. Bueno, en la parte anterior lo que platicamos fue sobre los detectores de intensidad luminosa, básicamente, detectores que detectan la potencia luminosa, digamos, pues básicamente a partir de la cantidad de energía que ésta deposita sobre una superficie absorbente. Y básicamente, bueno, pues ese tipo de detectores son muy buenos en el sentido de que son independientes de la longitud de onda. Propiamente lo que detectan y si están calibrados adecuadamente es la irradiancia o la potencia que está siendo depositada sobre el material, lo cual básicamente en la óptica pues, tradicional, ¿no? es la observable, ¿no? En óptica la observable más importante es justamente eso, la irradiancia o la potencia. Eh, Sin embargo, este tipo de detectores, digamos, adolece, su principal problema es la falta de sensibilidad, ¿no? Es decir, es necesario que sea una cantidad de energía bastante apreciable para que pueda ser detectada, es decir, tiene que calentar significativamente un objeto pues, macroscópico, básicamente, y ese objeto macroscópico tiene que calentarse lo suficiente como para que o bien la resistencia asociada ahí a una placa metálica, como lo platicábamos bueno, lo habíamos platicado, ¿no? O bien la presión de un gas se modifiquen, o el volumen de un gas se modifiquen, para pues, generar una señal apreciable. Entonces, a pesar de que digamos ya hay volómetros y celdas de Goley pues, muy sensibles para lo que eran hace unos años o algunas décadas, básicamente pues, siguen siendo detectores muy pobres en el sentido de que no pueden detectar cantidades muy pequeñas de luz, ¿no? Como lo habíamos comentado. Es decir, por ejemplo, pues detectar un fotón individual para un sistema volumétrico más celda Goley, básicamente es imposible, es impensable, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿con qué tipo de dispositivos contamos que sí sean capaces de detectar, digamos, irradiancias o intensidades luminosas más pequeñas, ¿no? Más como del orden de un fotón o unos cuantos fotones o cantidades muy pequeñas, ¿no? Microwatts, por ejemplo, o incluso menos, ¿no? Nano y picowatts de luz, que siguen siendo cantidades muy grandes de fotones. Todavía un picowatt o un nanowatt son cantidades muy grandes de fotones, no es un fotón individual, pero aún así son cantidades que ya escapan, digamos, la sensibilidad de un sistema volumétrico, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de varios sistemas, ¿no? Vamos a hablar primero, ahora sí que primero del que primero vino históricamente. Y este es un sistema que se basa en el efecto fotoeléctrico que ya habíamos comentado hace algunas sesiones. De hecho, en la primera o segunda sesión hablamos un poquito sobre el efecto fotoeléctrico y la importancia que este tuvo, digamos, en el despertar de alguna forma esta nueva visión de la física, ¿no? Donde Einstein dijo, no, es que no es que estemos ahí, dejemos de estar como poniéndole parches y curitas y pequeñas modificaciones a la teoría clásica. Lo que tenemos es que realmente ver al mundo de una manera distinta, y a partir de esa postura, vamos a decir, ¿no? Es que se desarrolla la mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, regresando un poco al efecto fotoeléctrico, y un dispositivo que está básicamente basado en este efecto, es lo que llamamos un tubo fotomultiplicador. Los tubos fotomultiplicadores pues, probablemente fueron de los primeros detectores de luz capaces de, al menos en principio, detectar
fotones individuales. Y la forma en la que estos funcionan es la siguiente. Imagínense que yo tengo por aquí una placa metálica, ¿no? Como buen metal, pues tiene su función de trabajo, es decir, si un fotón con una energía mayor o una longitud de onda suficientemente corta, ¿no? Como para excitar un electrón y sacarlo del metal, pues puede generar fotoemisión de electrones, ¿no? Entonces, esta placa metálica, típicamente, aquí, digamos, la conectamos, por ejemplo, a una fuente positiva de voltaje, ¿no? Y luego aquí lo que se hace es, se pone una resistencia, luego aquí se pone otra placa metálica, típicamente puede ser del mismo metal o de otro, pero pensemos ahorita que todo está hecho del mismo metal. Luego ponemos acá otra placa metálica, una resistencia en medio, y en principio podemos poner muchas de estas placas así como en secuencia, ¿no? Eh, Hasta que finalmente tenemos, digamos, la última placa, ¿no? Y entonces, también, bueno, nos ingeniamos aquí para poner alguna forma de escudos que eviten que bueno, ahorita vamos a ver para qué, ¿no? Pero que separen, digamos, las, eh, las placas y, digamos, solamente esta placa que está, por ejemplo, esta que está aquí, solamente vea esta que está acá y luego de esta solamente vea esta que está acá y esta que solo vea la que está acá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Típicamente este tipo de sistemas, bueno, esta última placa se conecta a tierra, ¿no? Y entonces este tipo de sistemas típicamente se ponían en vacío, de hecho se usaban, probablemente a ustedes no les ha tocado ver lo que se llaman los bulbos, ¿no? Pero se ponían en una geometría de bulbo, es decir, en una ámpula de vidrio, donde adentro había esencialmente, se sacaba todo el aire, entonces se mantenía una atmósfera muy muy limpia, libre de aire, y entonces lo que teníamos aquí es que a esta placa, digamos, enviábamos un fotón. De nuevo, si el fotón tiene una energía mayor a la función de trabajo del material, aquí en el material se genera un electrón, ¿sale? Ahora, ese electrón, eh, eh, perdón, esta fuente debería de ser negativa. Permítanme un segundo, vamos a borrar. Aquí esta debería ser una fuente negativa. Y entonces lo que sucede es que este electrón ve un potencial para él más bajo en la siguiente placa, es decir, hay un campo eléctrico apuntando en la dirección entre esta placa y esta placa, por tanto el electrón ve una fuerza que va en esta dirección, que lo atrae hacia la siguiente placa. Si hay suficiente diferencia de potencial entre estas dos placas, ¿no? entre la primera y la segunda, como para que este electrón adquiera una cantidad de energía cinética tal que es mayor o igual a la función de trabajo del metal, nuevamente, lo que tenemos es que en esta segunda placa, ese electrón va a generar, digamos, aquí va a llegar ese electrón que teníamos ahí arriba, más un electrón más que puede, al tener suficiente energía cinética, es capaz de, digamos, arrancar un electrón más del metal. Y entonces ahora ese electrón ya se convirtió, digamos, en dos, ¿no? Y hay una corriente de dos electrones eh, eh, al llegar a la segunda placa. Ahora ven una fuerza que los atrae hacia la siguiente placa, ¿cierto? Y entonces lo que sucede acá es que en esta placa ahora vamos a tener los dos electrones que venían de la placa anterior, más dos más, si es que, de nuevo, pueden adquirir suficiente energía cinética como para arrancar cada uno un electrón de la nueva placa. Estos cuatro ahora sienten una fuerza hacia la siguiente placa, donde
esencialmente ahora lo que observan es que de nuevo, ¿no? Adquieren suficiente energía cinética para cada uno arrancar un nuevo electrón. Entonces ahora los 4 que venían más otros 4 ya son 8, ¿sale? Y en la siguiente placa, bueno, pues ocurre nuevamente lo mismo y ahora en principio, por ejemplo, tendríamos 16, ¿sale? De tal forma que un solo fotón me genera una corriente, pues en principio en este caso, como de 16 electrones, más una corriente de cargas positivas que va en la dirección opuesta entre las resistencias, ¿no? Adicional como de otras 16 cargas. Entonces en realidad se da un efecto de multiplicación en este tubo fotomultiplicador, ¿no? Les voy a escribir aquí el nombre, tubo foto fotomultiplicador, ¿ok? Ok, este dispositivo probablemente fue el primer dispositivo con el que se contó capaz de, en principio, como les decía al principio, ¿no? Contar un solo fotón, es decir, de un solo fotón, uno lo que obtiene es con esta avalancha de electrones, y uno en principio podría poner más placas, ¿no? Que generan una corriente apreciable y medible, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos al final de cuentas es un dispositivo capaz realmente de producir corrientes apreciables, clics de corriente, digamos, o pulsos de corriente que son medibles a partir de la excitación con un solo fotón o con unos poquitos fotones, ¿sale? Eh, entonces, estos son dispositivos extraordinariamente sensibles, ¿no? De nuevo, son perfectamente capaces, de hecho hoy en día pues uno puede comprar tubos fotomultiplicadores perfectamente capaces de detectar un fotón individual sin ningún problema. Y bueno, pues básicamente son tecnología de los tiempos de bulbos, es decir, estamos hablando como de tecnología de los 40, 50, por ahí así, probablemente incluso un poco antes, ¿no? De los 30 tal vez, donde este tipo de dispositivos se armaron y bueno, se empezaron a utilizar para fotodetección con sensibilidades mucho, mucho más altas que las celdas de Goley y de los volómetros que había en aquellos momentos, ¿no? Ahora, este es un dispositivo relativamente complicado, ¿no? Tiene que estar en una ámpula, en vacío, todas las placas tienen que estar conectadas, en fin, es una cosa media complicada de construir. De nuevo, en sus momentos, bueno, pues los que sabían hacer bulbos podían construir este tipo de cosas muy, muy bien, pero en realidad, bueno, pues no es tan fácil construir este tipo de cosas, digamos, en casa y demás, ¿no? Y bueno, la otra parte es que, digamos, la producción masiva de este tipo de estructuras, aunque sí la hubo en su momento, ha ido en decadencia, los bulbos han dejado de ser utilizados para casi todas las aplicaciones, todavía hay ciertas aplicaciones muy particulares, por ejemplo, transmisores de muy alta potencia, donde todavía se utilizan bulbos en vez de transistores, ¿no? O algunas aplicaciones de frecuencias muy, muy altas, pero en realidad, digamos, los bulbos ya son algo pues más bien del pasado, y con ello también conseguir tubos fotomultiplicadores se ha vuelto complicado. En realidad sí se pueden conseguir, pero se pueden conseguir, digamos, como instrumentos de investigación, son caros, en fin, digamos, uno no pensaría en poner un tubo fotomultiplicador como detector de luz, pues no sé, en un lector de discos compactos o en algún dispositivo, digamos, comercializable. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que ahora, digamos, ha sustituido ese tipo de tecnología que nos permite sensar fotones individuales, o vamos a decir, una corriente que es proporcional al número de fotones que llegan al dispositivo, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que sea proporcional a la cantidad de energía, ¿no? La cantidad de energía es otra cosa, porque podemos tener muy poquitos fotones de mucha energía cada uno, y con eso, digamos, tener una irradiancia, una potencia muy, muy alta incidiendo sobre el dispositivo, pero que sin embargo al venir en poquitos fotones, en este tipo de dispositivos va a generar una corriente relativamente pequeña.
Mientras que la misma cantidad de energía, si ahora usamos fotones de poca energía, suficiente para generar, digamos, la fotoexcitación o el efecto fotoeléctrico, digamos, de los electrones, pero fotones de menor energía, eso quiere decir de longitudes de onda más largas, ¿no? más corridos hacia el rojo, vamos a decir. Eh, bueno, pues básicamente esos van a generar corrientes más apreciables en este tipo de dispositivos, a pesar de que a lo mejor en total tiene la misma o incluso menor cantidad de energía total, es decir, la irradiancia, la potencia puede ser menor en principio, ¿sale? Ok, bueno, digamos, sustituir en la era ya de los semiconductores y no de los bulbos, digamos, este tipo de dispositivos, pues ha habido muchos dispositivos que se han ido creando a partir de estado sólido. Por ejemplo, una son los fotorresistores. Las fotorresistencias o fotorresistores se pueden conseguir, son muy baratos. Digamos, ustedes van ahí a cualquier tienda de electrónica en León, no es por hacer un comercial, pero digamos a Steren o a Distele o alguna de estas eh, tiendas, y pueden pedir una fotoresistencia y son muy muy baratas, ¿no? No es algo que, digamos, a uno le preocupe comprar, cuesta, pues no sé, del orden de 5 o 10 pesos tal vez. Eh, entonces, digamos, ese es el tipo de dispositivos que sí, si además se compran de forma masiva, pues pueden abaratarse mucho. Es decir, si uno compra 1000 o 10,000 o 100,000 de estas fotoresistencias, pues en vez de costar 10 pesos, probablemente cuesten un peso o algunos centavos incluso. Eh, y este tipo de dispositivos se pueden incorporar muy bien digamos, en productos de consumo, y bueno, también se pueden utilizar para muchísimas mediciones científicas, obviamente, ¿no? Entonces, los fotoconductores básicamente son solamente un trozo de algún semiconductor al que se le ponen un par de contactos eléctricos, ¿no? Y bueno, pues esos contactos eléctricos, o bien se puede medir la resistencia entre esos dos contactos eléctricos, o bien se puede aplicar un voltaje y luego poner una resistencia en serie y con eso medir, digamos, la corriente que está pasando. Eh, y esencialmente estos semiconductores, la propiedad que tienen que tener es que, bueno, tengan una resistencia alta, ¿no? Es decir, que tengan muy pocos portadores libres, al menos en ausencia de luz, ¿no? Por lo cual, digamos, queremos, pues, básicamente semiconductores intrínsecos, ¿no? Pueden ser, pues, podría ser silicio, germanio, o en realidad la mayoría de este tipo de dispositivos se hacen con otros semiconductores un poquito más exóticos, pero que son mejores, digamos, para el sensado de luz, como selenio, ¿no? Eh, el selenio es un material que se puede, digamos, utilizar ahí como semiconductor, y que es muy adecuado, digamos, para mediciones que tienen que ver con luz. Eh, pero bueno, en realidad no importa mucho la composición, el punto es que su resistencia sea muy muy alta en la ausencia de luz, y que con la llegada de fotones, ¿no? Esos fotones excitan, ahora no arrancan del material, ¿no? Es decir, no necesitamos que la energía del fotón sea suficientemente alta como para que el electrón salga emitido del material, simplemente necesitamos transferirlo de la banda de conducción a la banda de valencia, es decir, sigue estando ligado al material de alguna forma el electrón, pero es libre de moverse dentro del material, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de fotoresistencias, de nuevo les digo, se pueden conseguir muy fácilmente, ¿no? Fotoconductores o fotoresistencias también se les llama. Y de nuevo, son algo muy sencillo, simplemente es un trozo de semiconductor con un par de contactos metálicos ahí puestos, ¿no? Ok. Eh, Ahora, de aquí todavía hay muchos dispositivos todavía más sofisticados, ¿no? El fotoconductor, digamos, es como el más simple o el más primitivo, vamos a decir, de todos estos. Eh, eh, y ah, es
como les decía, ¿no? El más simple de todos estos dispositivos. Eh, pero pero hay muchos más, ¿no? Entonces, uno de los que vamos a platicar también aquí, bueno, pues es lo que se llama el fotodiodo. Ahora, el fotodiodo, básicamente lo pueden pensar como, pues, un diodo, ¿no? Ya la vez pasada también hablamos un poco sobre diodos emisores de luz y digamos qué implica tener la estructura de un diodo, etcétera, etcétera, pues implica generar lo que se llama una juntura PN, ¿no? Es decir, una unión PN, donde tenemos un trozo de semiconductor tipo P, un trozo de semiconductor tipo N, y si aquí hacemos un esquema de bandas, bueno, digamos en la ausencia de cualquier voltaje, esto se ve más o menos así, es decir, las bandas son la separación entre estas dos bandas, es decir, la distancia entre aquí y acá, es pues característica del material, ¿no? Silicio pues es como 0.7 electron volts, si es germanio es como 0.5, si es arseniuro de galio es como 1.45 electron volts, en fin, etcétera, 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 no me voy a meter en todos los detalles. Y bueno, la parte P, perdón, ya lo puse al revés, la parte, esta debería ser la parte N y la parte P, N y P. La parte, no, perdón, sí estaba bien, una disculpa. Esta es la parte P, la parte N. Aquí en la parte P hay un exceso de huecos en la banda de valencia. En la parte N hay un exceso de electrones, ¿no? Y este desfase de las bandas, este desalineamiento de las bandas, básicamente corresponde a un campo eléctrico que se genera en la juntura, eh, esencialmente ocasionado por la recombinación de unos poquitos huecos y unos poquitos electrones justamente en la juntura, y entonces eso pues, genera este campo eléctrico que de alguna forma desfasa las energías de las bandas de un lado y del otro, ¿no? Típicamente, como lo hacíamos antes, tratábamos, digamos, de empujar en el caso de los LEDs, ¿no? Tratábamos de empujar a los electrones hacia el lado P y a los huecos hacia el lado N, ¿no? Y con ello, generar una región en donde hubiera tanto huecos como electrones, que hubiera recombinación, y si las características del material eran las adecuadas, eso pues, implicaría la emisión de luz, y digamos, si la corriente era suficientemente grande, incluso se podría llegar a un estado de inversión de población y tener un láser, en fin, todas estas cosas que ya platicamos en las veces anteriores. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí ahora es justamente lo contrario. No vamos a aplicar un voltaje en esa dirección, ahora vamos a aplicar un voltaje en la dirección opuesta, es decir, en la dirección en la que el diodo no conduce. Entonces vamos a tratar, digamos, de aplicar una fuerza sobre los electrones, sobre los huecos que los jale hacia acá, y sobre los electrones que los jale hacia acá. Y eso lo que va a generar es que las bandas se desalineen incluso más. ¿Sale? Ahora van a quedar este brinquito, ¿no?, que se ve aquí, esta diferencia aquí, pues ahora se va a agrandar. Si antes estaban un poquito desfasados, ahora van a estar más desfasados, ¿no? Ok. Y con eso, básicamente lo que ganamos ahora es, bueno, tenemos un diodo que esencialmente no conduce. Entonces, de nuevo, en la ausencia de luz o de cualquier otra excitación extraña, lo que tenemos es un dispositivo que pues no genera corriente, o genera una corriente muy pequeña. Sin embargo, si, por ejemplo, llegara aquí tenemos, como les decía, ¿no? Aquí teníamos exceso de electrones, aquí teníamos exceso de huecos, además del campo aplicado, ¿no?, que nos desbalancea todavía más las bandas. Ahora, si a este dispositivo llegara, digamos, un fotón y generara, vamos a decir, un electrón y un hueco, pensemos en la zona de depresión, por poner algún lugar. Si logramos generar un hueco aquí y es decir, excitar un electrón, eso me generaría un hueco en la banda de conducción,
un electrón en la banda de valencia, y dado que está este campo eléctrico aplicado ahí, ¿no? Lo que sucedería es que el electrón va rápidamente a moverse en esta dirección, el hueco va rápidamente a moverse en esta dirección, y se genera una corriente que además en principio podría ser muy apreciable, porque yo podría aplicarle un voltaje pues, relativamente grande al fotodiodo, ¿no? Mientras digamos no llegue al punto de dañarlo ni nada por el estilo, y por tanto, digamos, la aceleración de esos electrones y huecos va a ser grande y por tanto puedo generar una corriente bastante apreciable, ¿sale? Bueno, pues este es el principio de funcionamiento de lo que llamamos un fotodiodo, ¿sale? Ahora, el fotodiodo, básicamente, digamos, de lo que se beneficia, vamos a decir, es de lo que pues de la generación de electrones y huecos básicamente en la vecindad o preferentemente dentro de la zona de depresión, es decir, en esta región donde no hay electrones ni huecos, ¿no? Donde no es ni P ni N. Ahora, para hacer los fotodiodos más sensibles, por supuesto se ha hecho mucha ingeniería y teniendo todas estas capacidades de crecer capas con prácticamente la propiedad que uno quiera de semiconductores, se han introducido lo que se llaman los fotodiodos PIN. ¿Okay? Vamos a escribirle por aquí, fotodiodos. Y aquí voy a poner una nueva estructura. Vamos a decir que aquí está la parte P, luego hacemos una capita pues, relativamente delgada, pero le llamamos I, y luego ponemos la parte N. Esta capa I, que podemos nosotros modular qué tan ancha o qué tan delgada la queremos hacer, es una capa intrínseca, es decir, no es ni P ni N. Entonces, de alguna forma, esto lo que nos permite es como agrandar pues la región, ¿no? Donde la región geométrica donde tenemos el campo eléctrico que va a acelerar los electrones y los huecos. Es decir, ahora vamos a tener una cosa un poco más como del estilo mira, lo que tenemos ahora es una región más grande, geométricamente más grande, ¿no? Donde 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 no estamos ni en la región N ni en la región P, y que se forma este campo eléctrico de la zona de depresión. De alguna forma es una forma artificial de ensanchar la zona de depresión. Pero si lo piensan bien, pensemos cómo se crean este tipo de dispositivos. Recuerdan lo que vimos la vez pasada, ¿no? Si vemos la oblea de semiconductor de Cantor, tenemos ahí la oblea, ¿no? El sustrato original. Podemos crecer una cierta cantidad, un cierto grosor de tipo N, luego podemos crecer una capa tipo P, y le voy a borrar aquí un pedacito, espérenme tantito. Luego ponemos aquí un pedacito intrínseco y luego podemos crecer una capa tipo P. ¿Sale? Ok, los fotones en realidad geométricamente pues van a llegar por acá, es decir, la luz llega digamos, por el lado plano. Entonces podemos modular la parte P de tal forma que sea muy delgada, por ejemplo. Esta última capa, la más exterior, ¿no? La podemos hacer muy delgadita, de tal forma que sea poco probable que los fotones se absorban en esta región. Es decir, voy a poner aquí la parte P en rojo. Voy a poner la N en azul. Y voy a poner en verde la parte intrínseca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la parte P la podemos hacer muy delgada, mientras que la parte I la podemos hacer un poco más gruesa, ¿no?
no demasiado gruesa como para que realmente se forme una parte completamente intrínseca y entonces ya dejemos de tener una zona de depresión, ¿no? Pero podemos jugar ahí con ese parámetro, con qué tan gruesa queremos hacer la parte ahí. De tal forma que, por ejemplo, en un semiconductor típico, pues más o menos la absorción de luz se da, de nuevo, no es una regla, ¿no? Pero para que tengan una idea del orden de magnitud, se da más o menos en la primera micra del material. Entonces podríamos tener una región P, vamos a decir, de unos cuantos, tal vez unos 100, 200 nanómetros, vamos a decir 100 nanómetros, de tal forma que es muy delgada y es muy delgada comparada con la absorción. Y luego podemos poner, no sé, digamos unos 800 nanómetros de la parte intrínseca, por decir algo, ¿no? Estoy diciendo algunos números nada más así, por decirlos, ¿no? Y luego la parte N, pues ya puede ser más gruesa, vamos a decir, podemos ponerle otra vez, no sé, 1000 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que si la absorción típicamente ocurre en la primera micra, pues casi todos los portadores van a quedar absorbidos por la región intrínseca, ¿no? Que es justamente lo que queremos, que los electrones se formen en esta región, ¿no? Es decir, todos los huecos y los electrones se forman en esta región, de tal forma que sean acelerados y se separen y generen una corriente, ¿sale? Si los generamos en la parte P o en la parte N, esencialmente pues son muy difíciles o sea, en realidad no generan una corriente por sí misma, porque esa corriente, bueno, sí genera una corriente, pero es menos apreciable, ¿no? Porque básicamente todo el campo eléctrico está concentrado en la región de depresión. Entonces, este dispositivo simplemente le podemos poner sus contactos aquí, ¿no? Perdón, aquí no necesitamos poner contacto en la región intrínseca. Y con eso aplicar el voltaje externo y tener un fotodetector en principio muy eficiente, ¿no? Entonces, de nuevo, no es nada más decir, bueno, ahí es un sándwich de dos semiconductores, sino los tamaños, los grosores, en fin, digamos, jugar con los parámetros con los que se construye esta estructura, nos abre la posibilidad de tener dispositivos muy sensibles, porque de nuevo, también podemos jugar con estas dimensiones, es decir, yo puedo tener un fotodetector muy grande que capture mucha luz o puedo tener un fotodetector muy chiquitito. Entonces, de nuevo, si lo crecemos epitaxialmente, como lo hemos platicado, ¿no? Uno puede aprovechar, digamos, el área de la superficie grande, vamos a decir, de la oblea, y luego uno puede cortarlo en tantos dispositivos como uno quiera. Es decir, típicamente a una oblea uno le puede sacar muchos fotodiodos, ¿no? Pero digamos, se crecen una oblea completa con todas estas capas, luego uno los corta y ya les pone los cablecitos individualmente, pero uno tiene, de nuevo, ¿no? La parte fotosensible como construida en la superficie, cerca de la superficie, y eso también los hace más sensibles, ¿no? Entonces, de nuevo, todos estos detalles de cómo se construyen este tipo de dispositivos, pues son importantes para optimizar de alguna forma su funcionamiento. ¿Sale? Ok. Sale. Otro dispositivo que también existe, ¿no? Por cierto, un fotodiodo también es relativamente fácil de conseguir, son muy baratos, ¿no? Uno los puede conseguir desde unos cuantos centavos. Se utilizan muchísimo, ¿no? Los sensores de los controles remotos, por ejemplo, de las televisiones, en fin, un montón de cosas. Utilizan fotodiodos o fototransistores, ahorita vamos a ver los fototransistores como sensores de luz. Entonces, básicamente, por ejemplo, el control remoto de su televisión, de la forma en la que opera, es que tiene un LED infrarrojo que manda pulsos de luz donde va codificada la información de quieres cambiar el canal hacia arriba, cambiar el canal hacia abajo, o el botón que ustedes hayan oprimido, ¿no? Y en la televisión hay un fotodiodo, un fototransistor que recibe todos estos pulsos de luz, que los convierte en una señal eléctrica, y que luego pues hay un microcontrolador interpreta, ¿no? Y dice, ok, está oprimiendo el botón de cambiar canal hacia arriba o hacia abajo.
o en fin, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, básicamente estos dispositivos son muy comunes, son muy utilizados. Los lectores de CDs, DVDs, etcétera, etcétera, de nuevo también todos esos utilizan este tipo de tecnología y demás, ¿ok? Bueno, otro dispositivo que es el que ya les había adelantado es el fototransistor. El fototransistor, que básicamente, bueno, no hemos hablado de transistores aquí en la clase, pero los transistores son básicamente dispositivos donde ahora tenemos tres capas, N, PN o PNP, es decir, tenemos un sándwich donde vamos a decir, los dos panes son de un tipo de dopaje, mientras que el jamón del sándwich es de otro tipo de dopaje. Entonces, bueno, típicamente un fototransistor lo notamos así, ¿no? Por ejemplo, N, P, N. Y bueno, pues esto tiene una estructura de bandas que con función de la posición se ve más o menos así. Ahora tenemos dos zonas de depresión, ¿no? En la ausencia de campo aplicado, bueno, pues se ve más o menos así. Entonces está la banda de conducción en la parte de arriba, la banda de valencia en la parte de abajo y demás. Y si uno aplica un voltaje, digamos, típicamente lo que ocurre es lo siguiente. Se ve algo así como una escalerita y de nuevo, ¿no? Si uno juega con los grosores y demás de las distintas capas, uno puede intentar, digamos, que los fotoportadores se generen en esta región del medio, digamos, ¿no? Y que con ello se genere una corriente que en principio sea apreciable eh, en el fototransistor, ¿no? Entonces, de nuevo, aunque los transistores típicamente tienen tres terminales, la base, lo que sería la base, es decir, la terminal que típicamente se conecta en el jamón del sándwich, en la parte central, en los fototransistores no se pone explícitamente un contacto eléctrico, sino se asume que la inyección de portadores ahí, en vez de ser a través de un cable, se hace por medio de luz, básicamente. Entonces, el principio de funcionamiento es muy similar al de un transistor, básicamente es un transistor, donde la inyección de portadores en la base típicamente se hace a través de inyección fotoexcitación, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay mucho más que decir, ¿sale? Ok, habiendo platicado de estos dos dispositivos, voy a ahora platicar de uno más que es muy importante. Es poco, sí, digamos, es relativamente poco utilizado en dispositivos de consumidor, digamos, en su computadora, en su tele, en su casa, etcétera, etcétera. Sin embargo, realmente es el dispositivo que ha venido a reemplazar el, el foto, perdón, al tubo fotomultiplicador. Ok, a ver. Permítame un segundo. Ok, perfecto. Entonces, esto es lo que se llama un fotodiodo de avalancha. El fotodiodo de avalancha esencialmente es un fotodiodo, ¿no? Muy parecido a los que habíamos eh, puesto en la diapositiva anterior, pero que tiene, perdón, voy a usar otro color, tiene una pequeña diferencia. Está construido de tal forma que si este es el bandgap, ¿no? Es decir, esta es la banda de valencia, la banda de conducción, está construido de tal forma que uno puede aplicar un voltaje en reversa muy grande, es decir, que uno pueda realmente aplicar un voltaje que desfase de manera muy apreciable
las bandas. De hecho, tan apreciable que sea varias veces el bandgap, es decir, que esta separación, este brinco que se da aquí, ¿no? De este nivel aquí, ¿no? Este brinco de aquí a acá, sea varias veces la energía del bandgap, ¿sale? Esa es un poco, digamos, la idea. Ahora, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, pues básicamente, de nuevo, es un fotodiodo, es un diodo donde es capaz de soportar un voltaje en reversa muy alto, ¿no? Y que típicamente puede ser de cientos de volts, o sea, son voltajes relativamente grandes, incluso en el caso de estar hechos de silicio o arsenio de galio, donde el bandgap es perdón, de unos cuantos electron volt, ¿no? Incluso una fracción de electron volt. Ok. Ahora, dicho esto, la idea es que ahora, si tenemos que esta es la región dopada P, ¿no? Es decir, aquí tenemos exceso de huecos, ya está aplicado el campo eléctrico exterior, aquí tenemos exceso de electrones, ¿no? Es el lado N. Como les digo, ya tenemos aplicado este campo eléctrico que desalinea las bandas de manera muy significativa. Si ahora llega un fotón y excita, vamos a pensar en un electrón, vamos a pensar por simplicidad en este punto, es decir, aquí excitamos un hueco y un electrón, este es el lado N, este es el lado P, y bueno, si excitamos un electrón ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este electrón rápidamente se va a acelerar hacia acá y este hueco rápidamente se va a acelerar hacia acá. Ahora, ¿qué es lo que podría ocurrir? Si este electrón, ¿cuánta energía cinética va a tomar este electrón entre aquí y pensemos, o este hueco, pensemos, este hueco, ¿cuánta energía cinética va a tomar conforme vaya avanzando aquí? Bueno, pues básicamente es la misma cantidad de energía potencial que va perdiendo, es decir, es cuánto va subiendo. Entonces va a llegar un momento en el que de aquí, de este punto, ¿no? A algún punto como por aquí, ¿no? Cuando el hueco llegue a esta posición, va a haber ganado esta cantidad de energía. Esta cantidad de energía es igual o incluso puede ser mayor a la energía del bandgap, esta que está aquí, ¿sale? Entonces este hueco ahora tiene suficiente energía cinética como para excitar otra vez la generación de un electrón y un hueco. Entonces este hueco se va a convertir en dos huecos, el original más uno que se excitó, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así, ahora en color amarillo, y un electrón, ¿cierto? Ahora, de nuevo, este electrón va a viajar hacia acá, va a sentir una fuerza en esta dirección, estos dos huecos van a sentir una fuerza en esta dirección, y eventualmente, como por aquí, van a haber ganado estos dos huecos, otra vez, van a estar por aquí, pero van a tener cada uno suficiente energía cinética para excitar un par de electrón hueco. Lo mismo pasa con este electrón eventualmente cuando llegue como por aquí, va a tener suficiente energía cinética para excitar un nuevo par electrón hueco. Entonces, si esta diferencia digamos, esta diferencia de potencial que aplicamos externamente desalinea lo suficiente las bandas, este proceso que es básicamente como una avalancha, ¿no? Es decir, un electrón y un hueco empiezan a excitar más electrones y más huecos, y bueno, pues se viene una cadena, una avalancha de corriente. Es muy parecido a lo que ocurre en el tubo fotomultiplicador, nada más que esto ocurre totalmente, no con electrones en el espacio libre que digamos arrancan electrones del material, sino esto es simplemente por excitaciones entre las bandas del semiconductor, ¿sale? Bueno, pues esto básicamente nos genera un dispositivo altamente sensible, donde un solo electrón puede de nuevo generar una
una avalancha de corriente apreciable, perfectamente medible. Entonces, básicamente, bueno, pues vamos a entrar un poquito a las matemáticas del fotodiodo de avalancha, nada más para no dejar, ¿no? ¿Ok? Ok, por ejemplo, en el caso del fotodiodo de avalancha, eh, la, la, la corriente, ¿no? O el número de portadores como función del tiempo, típicamente es, digamos, si no piensa ahorita en presencia de un campo eléctrico, en un trozo de semiconductor, eh, el, el fotodiodo, bueno, pues, ¿cómo es que funciona, digamos, la conducción? Entonces, vamos a entrar primero, de hecho, a las matemáticas de todos estos dispositivos. Primero vamos con el fotoconductor, porque ahí vamos a ir definiendo varios em, em, conceptos que van siendo importantes para cada uno de los que van siguiendo. Entonces vamos a hablar primero, perdón, del fotoconductor, y ahorita vamos yéndonos a los distintos pasos, ¿no? Ahora, en un fotoconductor, ¿cómo es en un trozo de semiconductor simplemente, ¿no? Si tenemos un cierto número de portadores, vamos a pensar fotoexcitados así de golpe, ¿no? Llegó un pulso de luz, generó muchos pares electrón hueco. ¿Cómo es su dinámica, vamos a decir? Bueno, pues básicamente los electrones se van recombinando con huecos y eso es una dinámica exponencial. Entonces el número de portadores por unidad de volumen al tiempo t está dada por la cantidad de portadores que había en el tiempo cero por e a la menos t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo que corresponde a la recombinación de los portadores. Esto quiere decir que básicamente si yo tomo la derivada de n respecto al tiempo en valor absoluto, esto me da 1 sobre tau n0 e a la menos t sobre tau, que es igual a 1 sobre tau n de t, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Ahora, vamos a definir una cantidad que vamos a llamar g, que es igual a n sobre tau. Que básicamente es esto, ¿no? Es esto que teníamos aquí arriba, ¿no? Es la variación en el tiempo del número de portadores, ¿ok? Ahora, si no pensamos ahora en que, bueno, llegaron en un pulso y demás, sino pensamos ahora cómo es la dinámica de un fotoconductor donde está constantemente llegando un cierto flujo de electrones. ¿Cuántos? Perdón, de fotones. Si tenemos una cantidad de potencia óptica P, ¿no? Es decir, es la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Cuántos fotones están llegando por unidad de tiempo? Bueno, pues esa cantidad de fotones por unidad de tiempo es la potencia, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo, la potencia óptica, dividida por h nu, ¿cierto? Es decir, dividido por la energía de los fotones. Si tengo un watt llegando y cada fotón contiene, digamos, obviamente no es cierto, un milijoule por decir, pues entonces están llegando mil fotones por segundo para que se complete, digamos, el joule. Obviamente un fotón, al menos en el visible, tiene mucho menos energía que eso, ¿no? Y digamos, esta sería la cantidad de fotones que se generan por unidad de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos electrones se generan por unidad de tiempo? Bueno, si pensamos el caso ideal, pues cada fotón excita un electrón, básicamente. En el mundo real eso no es del todo cierto. Hay algunos electrones que, pues, por ejemplo, pueden ser reflejados en la superficie y realmente nunca entran al semiconductor, etcétera, etcétera. Entonces hay un cierto factor de eficiencia ahí, de realmente cuántos electrones se generan por fotón. Entonces a ese número le vamos a llamar eta la eficiencia cuántica, ¿ok?
es la eficiencia de conversión de fotones a electrones, o en algunos dispositivos de electrones a fotones. Por ejemplo, en los LEDs, la eficiencia cuántica es la cantidad de fotones que se generan por cada electrón que transita a lo largo de la unión PN, ¿no? Que también, de nuevo, no siempre es uno. O sea, hay factores por los cuales hay ciertas recombinaciones que no se dan de manera radiativa, o cualquier cantidad de otras razones por las cuales esto ocurre también en los emisores de luz, ¿no? Y esto es dividido por la unidad de volumen. La N está dividida por unidad de volumen, ¿no? Entonces, WLD, donde W, L y D, si tenemos aquí el fotoconductor, ¿no? El trozo de semiconductor, como lo habíamos pintado hace rato, ¿no? Esto es W, esto es L y esto es, esto es D, ¿ok? Sale. Ok. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es que esto me da la densidad de portadores por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Esa es la cantidad de portadores que están siendo inyectados por unidad de volumen por unidad de tiempo. Ok, ahora de nuevo es muy importante que esta ETA la entendamos, ¿no? Es un concepto central en los dispositivos de sensado y de emisión de luz, semiconductores, digamos, ¿no? Ok, muy bien. Sale. Ok, entonces, ¿cuál es la corriente? La corriente que se genera, que vamos a llamar I sub P, ¿no? La corriente fotogenerada. Esta va a ser igual a la carga del electrón multiplicado por la eficiencia cuántica, multiplicado por el número de fotones que llegan, ¿no? Que ya habíamos dicho que era P óptica dividido sobre H nu, ¿sí? Y multiplicado por la movilidad, por la tau, por sobre L. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Esto es básicamente tomando en cuenta que estamos aplicando un campo eléctrico E, ¿no? Y que bueno, pues el material tiene una cierta movilidad mu, ¿no? La tau es la tau que ya conocíamos, L es la longitud, es decir, cuánto longitud transitan entre un contacto y el otro. Bueno, la corriente está dada por eso, básicamente, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, en el caso, digamos, ideal, la corriente, o lo que vamos a llamar aquí la fotocorriente primaria, IPH, está dada por la carga del electrón por eta, por la potencia óptica dividida entre H nu. Si se dan cuenta, esto es pensando que fotón que entra, tomando en cuenta la eficiencia óptica, electrón que pasa, ¿no? Ok, entonces y aquí vamos a definir una cosa que le vamos a llamar la ganancia. La ganancia es igual a la IP dividida sobre la IPH, ¿no? Que es igual a mu E dividida sobre L por tau. Ok, y pues bueno, básicamente a este numerito también le ponemos un nombre. Este tiene unidades de tiempo, y le vamos a llamar R, que básicamente es el tiempo de tránsito, ¿no? Mu por E entre L me define el tiempo que tarda en pasar un electrón, digamos, a lo largo de un contacto al otro del semiconductor, ¿no? Entonces, esto es igual a T tau sobre TR. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, pues eso, o sea, eso es básicamente lo que hay que saber sobre el fotoconductor. La parte más importante es esto, ¿no? Esta ETA. Entender que esa ETA básicamente lo que me mide es, ok, si llegan 100 fotones, ¿cuántos realmente se convierten en electrones que luego, digamos, eventualmente se convierten en corriente eléctrica dentro del dispositivo? ¿No? Esa es como la parte central del mensaje, digamos, hasta aquí. ¿Ok? Eh, ok. El fotodiodo, digamos, lo que tiene o su gracia es que justamente a diferencia de un fotoconductor donde los contactos están separados por, pues, vamos a decir, 1 milímetro o incluso varios milímetros, aquí las capas, que son los contactos, a final de cuentas, el lado N y el lado P, están separados por una distancia muy, muy pequeñita, del orden de una micra, ya lo habíamos dicho, ¿no? Más o menos. Entonces, típicamente, el tiempo de tránsito es muy, muy corto y por lo tanto la ganancia esa ganancia que pusimos ahí es muy grande. Y de ahí, digamos, podemos sacar que para el caso del fototransistor, eh, la eficiencia cuántica queda dada por IP sobre multiplicado por la potencia óptica dividida sobre h nu, dado que la ganancia es muy muy alta, ¿no? Y esto a la -1. Ahora, yo les diría, no se la aprendan de memoria, por favor, no se aprendan fórmulas de memoria. Entiéndanla, porque esta es como la esencia de esta cantidad que llamamos la eficiencia cuántica. ¿Qué es I sobre E? Es la corriente dividida por la carga del electrón. La corriente es carga por unidad de tiempo. Entonces, si tengo cierta cantidad de carga por unidad de tiempo y la divido entre la carga del electrón, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es el número de electrones. Esto que está aquí, esto de aquí, es el número de electrones que están transitando por el dispositivo, cualquiera que este sea un fotodiodo, un fototransistor, lo que sea, no importa. Mientras que este que está aquí es potencia, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo, dividida entre la energía de un fotón. Es decir, esta es, como ya lo habíamos dicho en la anterior, número de fotones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la eficiencia cuántica? La eficiencia cuántica es el número de electrones que pasan a través del dispositivo, cualquiera que este sea, dividido entre el número de fotones que están llegando al dispositivo. ¿Sale? Así de fácil. En un detector esta es la eficiencia cuántica. ¿Sale? Es el número de electrones que se generan, que a final de cuentas, digamos, como que el entregable del dispositivo es la corriente, es decir, es cuánta corriente está pasando y de ahí puedo inferir cuánta energía, cuánta luz está llegando, digamos, ¿no? Eh, entonces, es la cantidad de electrones dividida entre la cantidad de fotones que le están llegando al dispositivo, ¿sí? Por unidad de tiempo, obviamente. Entonces, esta es la esencia de la eficiencia cuántica, básicamente, que en este caso, al tener un tiempo de tránsito muy muy cortito, pues básicamente se reduce simplemente a esto en este caso, ¿sale? ¿Ok? Que básicamente corresponde, digamos, a la eficiencia que pueden despejar de la fotocorriente primaria. Ok, muy bien. Sale. En el caso de la fotocorriente, perdón, en el caso
el fotodiodo de avalancha, ¿no? Ahí tenemos que hacer un poquito más de consideraciones porque básicamente a lo largo del tránsito de los portadores hay generación de nuevos portadores, ¿no? Entonces, nada más, ese es el último caso ya que vamos a ver muy rápido, son 4 pasos algebraicos, no es muy complicado, pero bueno, en este caso sí, es muy importante primero que tomemos en cuenta la corriente, que la corriente total básicamente es corriente de electrones más corriente de huecos, ¿no? Entonces, la corriente es la I de huecos más la corriente de electrones. Ok, y bueno, vamos a definir algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo cambia conforme uno transita a lo largo, es decir, si yo aquí tengo mi, mi fotodiodo, ¿no? De avalancha, X se refiere a esta dirección, es decir, conforme vamos transitando la zona de depresión, ¿no? A esa dirección es a lo que se refiere. Ok, ¿cómo cambia la corriente de electrones conforme uno va transitando a lo largo pues de la zona de depresión, básicamente, ¿no? Bueno, pues eso va con un número que llamamos alfa n y n, es decir, entre más electrones tenga transitando por la zona de presión, pues entonces más va a aumentar la corriente de electrones, porque se acuerdan, es un proceso de avalancha, ¿no? Entonces, si tengo solo un electrón al principio, ¿no? O de alguna forma, ponemos un electrón ahí, se empieza a acelerar, ese genera más, y ese genera más, y ese genera más. ¿Cómo es al final, digamos? Bueno, si yo empiezo con un electrón aquí, aquí ya son 2, aquí ya son 4, etcétera, 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 ¿no? Entonces, conforme voy transitando, esto va aumentando, ¿no? ¿Y cómo aumenta? Aumenta conforme a la corriente. Si tuviera 0 electrones, pues no pasaría nada. Tendría ahí, digamos, nada más el dispositivo listo para que cuando haya un electrón, se venga una avalancha. Ahora, si por el contrario tengo una corriente muy grande, de repente llegan muchos fotones que, vamos a decir, generan una corriente grande a lo largo de todo esto, eso va a generar muchísimos eventos de avalancha que a su vez pues, van a incrementar todavía más la corriente. ¿Sale? Ahora, también los huecos, como lo habíamos platicado hace ratito, también los huecos generan avalanchas, ¿no? Entonces, alfa P por IP, es decir, la corriente de electrones va a crecer con ese alfa que básicamente es un numerito que me dice qué tan susceptible de generar esta avalancha es, es decir, una cierta corriente qué tan susceptible es de incrementar la misma corriente, y luego más alfa P y P, es decir, la corriente de huecos, pues también me aumenta la corriente de electrones, y viceversa, ¿no? Tendríamos que hacer también la misma ecuación con los huecos. Ahora, de aquí puedo inferir que la derivada respecto a la posición de la corriente total, sustituyendo con la de arriba, ¿no? Perdón, más alfa P menos alfa N por I N es igual a alfa P por I. ¿Ok? Entonces, despejando de estas dos y combinándolas, podemos tener esto, ¿sale? Ahora, aquí viene un paso, digamos, que es una aproximación, ya luego se justifica que sí es una buena aproximación, pero ahorita vamos a pensar nada más que bueno, un poco lo estamos imponiendo. Alfa sub n es igual a alfa sub p igual a alfa, es decir, vamos a asumir que las dos alfas pues, más o menos son más del mismo valor, ¿no? Ok, entonces en este caso lo que tenemos es que básicamente lo que me queda es lo siguiente, que tendría que
la integral de 0 a W, donde W es el ancho, en este caso de la región de depresión, ¿no? De X de I sub N dividido sobre I, ¿sí? Sobre I de X es igual a la integral de 0 a W de alfa d, ¿no? Despejando de ahí. Y entonces de ahí lo que obtengo es que la IN en W menos la IN en 0 dividido entre I es igual a la integral de 0 a W de alfa de X. ¿Ok? Ok, muy bien. A ver, aguas. La corriente total, esa es constante a lo largo de todo de toda ¿cómo se llama? De todo el dispositivo. Es decir, si yo mido la corriente en este punto, el color. Si yo mido la corriente en este punto, o la mido en este punto, o la mido en este punto, tiene que valer lo mismo por continuidad. Es decir, si no, de algún lado tendrían que estar saliendo cargas. Entonces, la corriente, pues tiene que, en un circuito cerrado siempre tiene que ser la misma. De nuevo, esa es la I total. No así la I de electrones, la corriente solamente, digamos, generada por los electrones o solamente por los huecos. Porque esta sí lleva este proceso, digamos, de avalancha, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos aquí es que al principio, ¿no? En este punto vamos, por ejemplo, la totalidad de la corriente, aquí al empezar la zona de depresión, la totalidad de la corriente es corriente de electrones, ¿cierto? Mientras que acá la totalidad de la corriente es corriente de huecos, ¿sale? Porque básicamente aquí no hay electrones y aquí no hay huecos, ¿no? Como construimos el diodo. Entonces eso implica que esta ecuación que tenemos acá abajo, esta de aquí, la podemos... Ay, perdón, ya les estoy tapando, denme un segundo. Ok, esta que tenemos aquí, esencialmente la podemos convertir en 1 menos 1 sobre lo que llamamos mn, y eso va a ser igual a la integral de 0 a W de alfa de X. Ahora, si el factor de esta mn, ¿no? Básicamente lo que me dice, ¿no? O sea, esto que está aquí, la mn está dada de la siguiente manera. Mn está dada como I sub n en W menos lo que llamamos I on, que digamos, si ponemos un cierto número de portadores en la banda de conducción, en la banda de valencia, en la zona de depresión, ¿no? Y a eso le llamamos la corriente on, ¿no? La corriente de encendido. De ahí ya podemos ver cómo eso evoluciona, cómo crece por este proceso de multiplicación. Entonces esta Mn está dada así como la corriente total de electrones al final, ¿no? En esta posición de acá, ¿no? Aquí es en W, comparada con la corriente, digamos, primaria, original, que se generó directamente nada más de los portadores fotoexcitados directamente, ¿sale? Si el factor de multiplicación se hiciera muy muy grande, eso implicaría que, bueno, pues en principio después si mn se volviera infinito, básicamente lo que implicaría es que ¿cómo se llama? Este factor de multiplicación se hace muy grande,
se da un rompimiento eléctrico, es decir, la corriente en principio tiende a infinito, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que se da esta condición, ¿no? Donde 1 es igual a la integral de 0 a w de alfa de x, en cuyo caso, bueno, pues tendríamos esta condición que llamamos de rompimiento dieléctrico, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí el mensaje que hay que quedarse de esta diapositiva es que estas alfas, ¿no? Son este numerito que me habla un poco de este proceso o de qué tan probable, es una medida de qué tanto ocurre este proceso donde un electrón toma suficiente energía cinética y eventualmente excita a otro, y esos dos eventualmente excitan a otros y a otros y a otros. Esa alfa simplemente lo que mide es qué tan, vamos a decir, eficiente es ese proceso, ¿no? Bueno, pues el resto es básicamente simplemente llevar la cuenta de cómo van aumentando la corriente a lo largo de toda esta zona de presión, ¿no? Es decir, conforme transita en esto que se ve aquí arriba, los electrones, ¿sale? Ok, muy bien. Sale. Ok, bueno, pues entonces creo que con eso concluimos el tema de fotodetectores. Pues les agradezco mucho y espero poderlos ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias.